Ya. Entonces, como les decía, el estómago tiene sus propios síntomas y sus propios signos, fundamentalmente el dolor urente, ¿no? En estómago. Eh, También puede haber un dolor tipo cólico si existe una obstrucción intestinal o una obstrucción de duodeno, por ejemplo, o una obstrucción de lo que es el píloro fundamentalmente. Y también puede haber otro tipo de dolores gravativos por abundante contenido gástrico en los casos en los que existe atonía gástrica y no pueda favorecer el vaciamiento. Entonces, puede haber de ese tipo de dolor y las patologías más comunes obviamente son las gastritis con todas sus formas y tipos y la úlcera gástrica y los procesos neoplásicos. Entonces, hay que saber qué patologías asientan a este nivel y el examen o la exploración, como les he dicho, hubiera sido interesante ver todo esto, pero ya conocen el espacio semilunar de Traube, ya habíamos hablado, y el triángulo de la B y la zona de Mendel son mucho más precisas inclusive. Bien, cuando hablamos de estómago, chicos, los síntomas que nosotros habíamos hablado al principio, ¿no es cierto?, dividiendo para la parte académica simplemente todo el tubo digestivo. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bucofaringeo esofágico es el primero. No estamos hablando nada de esófago porque no se palpa, ni se percute, ni se ausculta, ni nada el esófago, ¿no es cierto? Eso es endoscopía y la clínica, nada más. En cambio, en el estómago ya podemos nosotros inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. Por eso nos vamos directamente a lo que es el estómago. El estómago, de manera normal, no se puede palpar, ¿ya? O sea, obviamente, si hablamos nosotros todos los procesos que vamos paso a paso, inspección, palpación y percusión, a la inspección en la zona del estómago, que está localizado fundamentalmente en lo que es el epigastrio, podemos encontrar algunas otras situaciones, como por ejemplo una distensión abdominal, ¿ya? Perdón, una distensión gástrica, no abdominal. Una distensión gástrica, es decir, una distensión en lo que es el epigastrio, y ya vamos a ver también en páncreas cómo se llama ese signo, en realidad se llama signo de Gauviet, ya le estoy adelantando, que es por dilatación parética del estómago, es decir, se dilata el estómago y puede aparecer una distensión marcada en esa zona. Pero a la inspección a nivel del epigastrio podemos encontrar simplemente un abombamiento y también podemos encontrar algo de circulación colateral, pero esto no es por problema propio del estómago, sino de la circulación portal. Entonces, a la inspección podemos encontrar el abombamiento. Podríamos encontrar también a la inspección algunos movimientos de peristaltismo o de lucha en lo que es el estómago. Esto fundamentalmente cuando existe una obstrucción a nivel del píloro, ¿ya? Entonces, en la zona pilórica, cualquier proceso, por ejemplo, un proceso neoplásico, o lo más común es una úlcera gástrica que ha cicatrizado y lo ha dejado estenosado. La comunicación del estómago, la salida del estómago y la comunicación, obviamente, con la primera porción del duodeno, entonces genera una estenosis de ese orificio, por lo tanto el contenido gástrico no se puede vaciar al intestino y en ese caso el estómago también con su musculatura lisa puede generar movimientos de contracción intensos que podrían verse a nivel del epigastrio. Estamos hablando de inspección, ¿ya? A la palpación, intentamos palpar el estómago, pero es un poco difícil, salvo que esté con bastante contenido, se podría palpar, ¿no?, la curvatura mayor del estómago que está por acá. Pero también muchas veces es perder el tiempo, nada más, no vamos a encontrar mucho. Depende de la tonicidad del abdomen o de la zona del epigastrio y obviamente del grosor de la pared abdominal en las personas con bastante panículo adiposo, etcétera. Va a ser prácticamente imposible perder el tiempo tratando de palpar el estómago. Sí, lo que se puede palpar es cuando existen procesos neoplásicos grandes en estómago que fácilmente se pueden palpar en el epigastrio, ¿ya? Pero cuando son procesos neoplásicos pequeños, etcétera, imposible, no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces, eso a la inspección y a la palpación. A la percusión, obviamente, vamos a encontrar nosotros esa situación de que si el estómago está lleno, vamos a encontrar matidez por el contenido gástrico, ya puede ser el ácido clorhídrico, la saliva, contenido líquido, refrescos, agua que hayan tomado
o el alimento que hayan ingerido. Obviamente que van a encontrar matidez a ese nivel, ¿ya? Salvo por el aire que hemos hablado en el espacio semilunar de Traube, que es acá arriba, que es en el hipocondrio izquierdo. Entonces estamos hablando de epigastrio porque esto no podemos palpar ni ver nada. Entonces a este nivel, ¿sí? A la percusión, si es que está con contenido o lleno el estómago, van a encontrar matidez. Si no está y está vacío, van a encontrar timpanismo, ¿no? Y después viene la auscultación, y a la auscultación podemos encontrar igual en alguna circunstancia movimiento de contenido gástrico, agua, líquido, gases, etcétera, o también en los casos de obstrucción y dificultad en el vaciado gástrico hacia el intestino delgado, esos ruidos de lucha del estómago como una especie de peristaltismo. Se puede encontrar, ¿ya? Pero en esos casos simplemente. Después no van a encontrar mayores detalles a la auscultación en la región del epigastrio tratando de explorar el estómago. Estas maniobras que ustedes están viendo acá, chicos, la maniobra de Leven y la maniobra de Glenard, está relacionado cuando se sospecha de tosis gástrica, es decir, no podemos palpar el estómago, eso es cierto. Quizás con mucho esfuerzo la curvatura mayor, les he dicho, ¿no es cierto? Pero se puede intentar buscar algunos signos para, en casos de sospecha de tosis gástrica, tosis quiere decir descenso del estómago, ¿ya? Entonces, para eso obviamente tiene que haber una clínica donde el paciente diga, ¿sabe qué, doctor? Como algo y me cae pesado y me tironea y acá en la boca del estómago me duele mucho. Entonces, en esas situaciones nosotros podemos sospechar que hay atosis gástrica, es decir, que ha descendido, que no está ubicado en el epigastrio, chicos, y que ha descendido. Para eso, ante esa sospecha debemos utilizar o podemos hacer una de las dos maniobras, la maniobra del Leven o la maniobra del cinturón de Glenard, ¿ya? La maniobra del Leven o el signo de dolor señal, se llama así, fíjense, y les voy a explicar cómo se hace esta maniobra. Ante la sospecha de tosis gástrica, esto no es para palpar estómago. Ojo, chicos, si yo les preguntaría, ¿la maniobra de Leven sirve para palpar estómago? No, never, mana, ¿sí? Sirve para palpación en casos de sospecha de tosis gástrica. En realidad no están palpando el estómago, sino van a ver en qué consiste. La maniobra de Leven o el signo dolor señal o señal dolor, también van a encontrar en algunos libros, consiste paciente de pie, como ustedes están viendo, médico por detrás, ¿no? Hay que explicarle, imagínense a una mujer abrazarle así. Hay que explicarle siempre qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando desciende el estómago o se cae hacia abajo, ustedes saben muy bien que ahí está el plexo solar. Entonces, tracciona el plexo solar y por eso el paciente refiere muchísimo dolor a este nivel. Entonces, con ese aporte de los signos y síntomas más de los pacientes, obviamente podemos sospechar entosis gástrica. Entonces, como les decía, paciente de pie, médico por detrás, coloca, en este caso, la mano derecha con el dedo medio o el dedo índice, cualquiera, a nivel del epigastrio. Y presiona ese nivel del epigastrio. A ver, un ratito. Voy a ver si tengo video. Me puedo conectar con video para que me entiendan. Pero vamos a poner la panza. ¿Ya? A ver, sí, se ve, ¿no es cierto? La panza. Muy bien. A ver, ¿en qué consiste? Les decía. En este caso, el médico coloca la mano, el pulpejo, el dedo medio, el dedo índice en la zona del epigastrio, ¿sí? Y con la otra mano coloca con el borde o el canto o la palma de la mano a manera de cuchara, bueno, así más o menos, ¿sí? Como están viendo en la imagen, ¿ya? Primero presionan en la zona del epigastrio con ese dedo para reproducir el dolor. Es decir, están presionando el plexo solar, que de por sí ya está tironeado porque el estómago ha descendido. Entonces ya está tironeado y ese tironeamiento provoca mucho dolor. Los que han ido al cuartel o al premilitar saben que si nos dan un puñete en esa zona, inclusive perdemos la respiración hasta el estado de conciencia porque el dolor en el plexo solar es absolutamente insoportable. Entonces, imagínense el estómago descendido, está traccionando permanentemente el plexo solar, entonces dolor señal, por eso se llama. Con este dedo lo que hacemos es comprimir, apretamos la zona del epigastrio donde se supone teóricamente que está el plexo solar y se produce dolor. Y la mano opuesta, que puede ser la derecha o la izquierda, cualquiera, en este caso la izquierda, la que está ahí abajo, ¿no? A manera, fíjense en esta imagen, a manera de una cuchara, fundamentalmente apoyando más que todo el borde cubital,
Hacienda, a ver, me voy a parar, no sé si se va a ver. Ah, se ve pues, ahí está. Un ratingo, un ratingo, un ratingo. Creo que aquí mejor. Aquí está mi panza, ¿ya? Aquí está el punto epigástrico, el dedo, esta mano. Coloco esta mano, ¿no? Desde hipogastrio, hundo a ese nivel y después subo. Fíjense cómo está subiendo mi mano, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Fíjense cómo está subiendo mi mano, pero presionando o hundiendo el borde cubital en el fondo, no superficial, es decir, no superficial, sino, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando que el estómago está muy abajo, entonces con esta mano, lo que estoy haciendo es tratar de empujar hacia arriba hasta subirlo a la posición normal del estómago. Y como este dedo está presionando el plexo solar, entonces al hacer esto, lo que estoy haciendo es poner a su lugar al estómago y ya no tendría que haber dolor, es decir, disminuiría o calmaría el dolor en el epigastrio porque el estómago ya ha llegado a su lugar y ya no hay tracción del plexo solar. Por eso se llama dolor señal. Y una vez que el paciente diga, sí, doctor, ya no me está doliendo, ha disminuido, sueltan y el estómago que está aquí arriba vuelve a caer y otra vez vuelve a tironear el plexo solar. Por eso se llama dolor señal o señal dolor, porque se reproduce el dolor por el descenso del estómago a través de la presión y lo que subimos el estómago y lo volvemos a soltar. Facilito eso, chicos, me han entendido, ¿no es cierto? Dolor señal, la maniobra de Leven. Ahora vámonos a la maniobra de Glenard, que también se denomina del cinturón de Glenard. Fíjense en qué consiste. Paciente de pie, igual, cuando se sospecha de tosis gástrica. Paciente de pie, médico por detrás, obviamente siempre con la parte abdominal descubierta por si acaso. Entonces, se colocan las dos manos como abrazando, me voy a colocar así más o menos, ¿no es cierto? Como abrazando, entrecruzando los dedos, ¿sí? A manera de cinturón, por eso también se denomina la maniobra de Glenard o del cinturón. Bueno, en realidad alguien me debería estar abrazando, mis manos están así, y alguien trae acá. Fíjense la imagen nada más. Entonces yo coloco esto y nuevamente elevo el estómago, supuestamente está abajo porque estamos sospechando de tosis. Voy a elevar el estómago, ¿no?, hasta su posición original. Y ahí el paciente obviamente va a decir también que ha disminuido o ha calmado el dolor. Se llama maniobra del cinturón porque se coloca la mano como si estuviesen abrazando como una especie de cinturón. Fíjense la imagen, ¿no es cierto? Parece un cinturón. Por eso se denomina maniobra del cinturón. La maniobra de Glenard vamos a escuchar o vamos a ver, chicos, en varios otros, como por ejemplo cuando veamos hígado, cuando veamos riñones, etcétera. Pero acuérdense, cuando hablo del cinturón de Glenard, estoy hablando de palpación del estómago en casos de sospecha de tosis o descenso del estómago. Hasta ahí está bien, chicos. La maniobra de Leven y la maniobra de Glenard, ¿en qué consiste? Esas son maniobras facilitas. Tendríamos que haber hecho, digamos, en un gabinete o un aula con ustedes o un consultorio para que vean cómo se la practica en realidad. Y finalmente, a través de la palpación o de la maniobra, a veces auscultatoria, podemos encontrar dos términos que se conocen como bazuqueo y succión hipocrática. Esto se presenta o se realiza de una manera muy sencilla. Cuando se sospecha de estómago retencionista, escuchen bien, cuando sospecho de tosis gástrica, maniobra de Leven y maniobra de Glenard. Cuando sospecho de estómago retencionista, quiere decir, no se olviden que el estómago se vacía el contenido gástrico de 1 a 4 horas al intestino. Pero cuando se sospecha de estómago retencionista, el epigastrio está totalmente distendido, ¿no? Y aparte tiene sus náuseas, sus vómitos, sus eructos y todo lo demás, clínicamente hablando. Entonces, ¿en qué consiste el bazuqueo? Es más o menos paciente en decúbito dorsal, no tengo imagen para que me entiendan, paciente en decúbito dorsal, es decir, echadito de panza, se agarra la mano con las puntitas, fíjense, con el pulpejo de los dedos y se golpea, me voy a parar, ¿sí? Y se golpea con el canto, con estos bordecitos, una partecita del estómago, ¿sí? O en el epigastrio. ¿Para qué? Para generar movimiento de líquido y gases que están en el estómago, fundamentalmente líquido. ¿Y qué es lo que van a escuchar ustedes? El famoso glu glu, ¿no es cierto? Ay, mi estómago está vacío, glu glu. Mucho líquido. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que rapidito toman porque al final han pagado la soda
y no pueden acabar una soda de 2 litros, ahí como ustedes no pueden llevar en una bolsa, entonces agarran y se lo toman toda la botella, ¿no? Y para el colmo corren, digamos, porque tienen que agarrar el micro y están corriendo y su estómago, ¿cómo suena? Glu, 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 glu. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido. Entonces, el bazuqueo, esa es la finalidad, que percutiendo, fíjense, con el borde cubital, una partecita del estómago, fundamentalmente el epigastrio, esta es la forma. De abajo hacia arriba, se va a escuchar ese ruido por movimiento y choque o colisión del líquido. A eso se denomina bazuqueo o el famoso glu glu, ¿no? Y la sucusión hipocrática consiste, fíjense, la imagen está más o menos, en agarrar de la cintura al paciente, ¿sí? De la cintura al paciente y dar sacudidas, movimiento de lado al otro. Agarran ustedes la cadera y empiezan a mover del paciente, no de ustedes, ¿no? Del paciente, tú, a un lado a otro lado. Y cuando hacen eso, ¿qué es lo que van a escuchar? Claramente van a escuchar el movimiento o el ruido producido por los líquidos que están retenidos en el estómago. Por eso se llama bazuqueo y sucusión hipocrática en casos de sospecha de estómago retencionista o que el estómago no puede vaciar su contenido por diferentes motivos. Bazuqueo y sucusión hipocrática. Ruido de líquidos, y esto han debido ver, yo tengo mi bebé pequeñita, por ejemplo, todo el tiempo toma biberón, la marco y salto para jugar con ella y su pancita lleno de líquido, blup, blup, salta, ¿no? Suena, blup, blup. Lo mismo ocurre con ustedes, no me van a decir que no han tomado jamás con estómago vacío unas cervecitas, unas chelas, una soda, una gaseosa, y brincan o corren una cuadra, su estómago, glup, 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 ¿no? Eso se denomina bazuqueo y sucusión hipocrática. ¿Está claro, chicos? Con eso terminamos esto. Había un montón de signos más que ver, pero no tenemos más tiempo. ¿Está claro con eso, chicos? A ver, quiero que si es que me están escuchando o no, se han conectado y se han hecho gas nada más. A ver, ¿qué dicen? Sí, ¿Está doctor. claro? Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto estómago así a la rápida, por lo menos con algunas maniobras, nos vamos al hígado. Y en el hígado, chicos, tiene su propia signosintomatología, desde el dolor. El dolor siempre es gravativo, les he dicho, pero solamente aparece gravativo cuando existe o una masa grande en el hígado, o en su defecto el hígado ha crecido de manera global. Estamos hablando de hepatomegalia. ¿Ya? Y la clínica, obviamente, consiste, si es que el hígado está enfermo, dependiendo del carácter o la naturaleza o la enfermedad o el diagnóstico que tenga, hablamos de que de hepatitis virales, no solamente la hepatitis A, B, C, D, E, sino hay otros tipos de hepatitis por otros virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, un montón, inclusive hepatitis autoinmunitaria. Y la clínica propia, que significa ictericia, tipos de ictericia, que ya hemos hablado cuando habíamos hablado de semiología y color de la piel, ¿se acuerdan? Hemos hablado de las vías biliares, cuando se dice ictericia prehepática, hepática, poshepática, ya hemos hablado, no vamos a repasar. ¿Qué más va a haber? Si se eleva la bilirrubina, escosor prurito. Y si hay escosor o prurito en la piel de la panza, van a encontrar en la piel de todo lado, porque la bilirrubina está generalizado, el aumento de la bilirrubina. Lesiones de rascado. Doctor, ¿sabe que me escuece todo mi cuerpo? ¿Qué será, no? Entonces, hay que tratar de ver si no es un problema hepático. Doctor, no puedo comer nada. Doctor, ¿sabe que tengo náuseas, tengo vómito? Porque si el hígado no está funcionando bien, obviamente va a haber un trastorno digestivo. Desde falta de apetito o inapetencia, hasta problemas de evacuación en heces fecales, cambios de color de las heces fecales, puede ser acólicas inclusive, es decir, unas heces fecales blancas, blancas totales, no tienen el color amarillo, marrón o café marrón normal de las heces fecales, ¿no es cierto? Entonces tienen que ver toda la sintomatología, porque puede haber muchas cosas, signos hemorragíparos, es decir, trastornos de la coagulación de la sangre. No se olviden que a ese nivel se forman las vitaminas, bueno, los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, que son 4 en fisiología, ya han visto eso todos ustedes. Entonces, también trastornos de proteínas, en el hígado se forman proteínas, no se olviden. Si no hay proteínas, va a haber disminución de la presión oncótica, ascitis, circulación colateral, hipertensión portal con circulación colateral, o sea, un montón de cosas va a haber, ¿no? Los signos y síntomas propios del hígado es abundante, chicos, por eso hay una especialidad que se llama hepatología, es decir, solo estudia el hígado, nada más que el hígado. Entonces, eso es lo que hay que ver con mucho cuidado. Revisen, por favor, chicos. Yo me voy a basar directamente a lo que es los signos y síntomas. No vamos a hablar, perdón, los signos que se pueden encontrar, no tanto los síntomas, porque hay un montón, ¿no es cierto? Hay de todo. Por si acaso, chicos, cuando existe una insuficiencia hepática, ¿ya? Síndrome de hipertensión portal, bueno, hay de todo, inclusive alteraciones neurológicas
muy fáciles de diagnosticar, pero eso con más calma van a leer ustedes. No sé si en gastro les enseñará. Bien, una vez que tenemos los principales signos y síntomas, hacemos la historia clínica de un enfermo hepático. Todos los órganos tienen que hacer su historia clínica, tienen sus propios signos y síntomas. Vámonos a la exploración del hígado. ¿Qué hacemos? A la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué hacemos en la exploración del hígado? A la inspección. Lo que más nos va a llamar es la forma del abdomen, fundamentalmente localizado en el hipocondrio derecho, donde ahí está el hígado, ¿no es cierto? Si es que el hígado está solamente agrandado, encontrarán entonces ustedes una distensión abdominal localizada, solamente en ese segmento. Pero si ha avanzado el cuadro y encuentran que tiene, qué sé yo, ascitis y todo lo demás, o está en una insuficiencia hepática, puede producirse hasta encefalopatía hepática, lo que les quería decir. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tienen que hacer, chicos, es que tienen que explorar a través de la inspección la distensión abdominal de manera generalizada. Y la causa que va a provocar aquello, obviamente, es una insuficiencia hepática y la presencia de líquido en cavidad abdominal. Un segundito, chicos. Listo, chicos. Continuamos. Adelante. ¿Quién ha levantado la mano? A ver, Santibáñez, adelante. Hola, hola. No, levanté la mano. Ya no he escuchado nada de lo que ha dicho, pero bueno, continuaremos entonces, chicos. Entonces, cuando se trata, perdón, de un problema hepático, hay que hacer nuevamente la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y dentro de la inspección hay que ver la forma del abdomen, que puede ser localizado simplemente en hipocondrio derecho, si hablamos de masas tumorales, hepatomegalia, etcétera, o cuando ya existe un síndrome de hipertensión portal, vamos a ver una distensión abdominal generalizada con la presencia de ascitis y todo que ya hemos visto, y las maniobras que hemos visto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les decía y hemos preguntado en el examen y hemos mencionado en algunas de las diapositivas, cuando sospechamos de hipertensión portal a la inspección, aparte de la forma y la distensión abdominal, tenemos que buscar necesariamente la circulación colateral. Y en la circulación colateral hay dos tipos de circulación colateral. Uno, que es la circulación tipo porto-cava o cava-cava. Quiere decir cuando la vena cava inferior no puede pasar a través de la circulación de la porta, por lo tanto empieza a haber dilatación de las venas, pero superficiales del abdomen. Es decir, como no puede vaciar su sangre hacia órganos internos, entonces tiene que circular la sangre o retornar hacia el corazón a través de la circulación superficial, tal como ocurre con las varices, chicos. ¿Sí? Las varices que hay en los pies ocurre de esa manera, es decir, las venas profundas están obstruidas o tienen una insuficiente posibilidad de circulación, o las valvas no tienen valvas, algunos o algunas no coaptan bien, por lo tanto se dilata, o la sangre tiene que pasar por el sistema venoso superficial y se tiene que dilatar, pero no tiene la capacidad para aquello. Y lo mismo ocurre en el abdomen. La circulación colateral tipo cava generalmente son venas dilatadas, tortuosas y además individuales, fíjense, como gusanos o tripa. ¿Ya? En cambio, la circulación tipo porta, es decir, por hipertensión portal, se conoce como cabeza de medusa, es decir, esto si se fijan va las flechitas de abajo hacia arriba, porque esa es la dirección del retorno de la sangre. En cambio, la circulación tipo porta o cabeza de medusa se denomina, aparece de un lugar céntrico y aparecen venas dilatadas en dirección periférica, es decir, de un centro se va hacia la periferia. Fíjense la dirección de las flechas y se llama cabeza de medusa haciendo alusión a los tentáculos. Fíjense, parece un pulpo en realidad, no tanto una medusa. Acá están los tentáculos, fíjense. ¿Sí? Cuando encuentra ese tipo de circulación, quiere decir circulación tipo porta, es decir, hay hipertensión portal. En cambio, esto es vena cava, sería vena cava inferior, tipo cava y tipo porta, cabeza de medusa. ¿Sí? Y vamos a ver esta situación donde tenemos acá. Fíjense, abdomen distendido, lo que les decía, y también habíamos hablado de la posición, la característica del ombligo que también tienen que ver. Cuando hay un abdomen distendido, y es porque tiene líquido, el abdomen siempre está protruido, perdón, el ombligo siempre está protruido, ¿sí?
hace una especie de hernia umbilical. Acá ven ustedes la circulación colateral, es una vena tortuosa, parece varice de la que aparece en la pierna, ¿no es cierto? Tipo cava. Sin embargo, acá ven, este es el ombligo, por si acaso, este no es. Esto parece la cabeza de una medusa o de un pulpo, y a partir de aquí aparecen las patitas del pulpo, fíjense, ¿no es cierto? Entonces, es decir, como radios de una bicicleta se van hacia la periferia, por eso se llama cabeza de medusa. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? Esto significa circulación tipo cava, y aumento la presión en la circulación de cava, que no puede retornar, cava inferior, y tipo cabeza de medusa. ¿Facilito? Chicos, ¿están entendiendo, no es cierto? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Muy bien. Bueno, esto ya pregunté, creo, en el examen ahora, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la inspección, tienen que ver todas esas características y mencionar. Y no solamente eso, además tienen que ver cuando hay insuficiencia hepática, chicos, también hay que explorar el tórax. Los pezones, la altura de los pezones, generalmente hay ginecomastia por si acaso, es decir, glándulas mamarias. Tienen que ver las axilas, en las axilas hay disminución de vello axilar. Tienen que ver el vello pubiano. Cuando es una insuficiencia hepática crónica con ascitis y todo, el vello pubiano es muy ralo y muy escaso y pierde esa distribución en los varones que es en triangular. Ay, perdón, en las mujeres es triangular y en los varones es romboidal, ¿no es cierto? Que el vello pubiano viene hasta el ombligo. Entonces, hasta eso cambia, se invierte. Tienen que ver todo eso cuando sospechen de una insuficiencia hepática. Obviamente, primero es lo primero, ¿no? Que van a ver ictericia. Inspección, palpación. Vamos a ver algunos métodos de palpación de hígado, luego vamos a ver percusión hepática y luego auscultación, aunque no hay mucho. En lo que es hígado, lo más importante, aparte de la inspección, chicos, es la palpación. Tratemos de palpar el hígado. Normalmente en los libros van a encontrar que no se puede palpar el hígado. Obvio, no se puede palpar el hígado, chicos. ¿Por qué? Porque el hígado está en el hipocondrio cubierto y protegido por la pasilla costal. Entonces no podemos palpar eso, ¿no? Y cuando queremos palpar por debajo de la pasilla costal, encontramos algunas dificultades. Pero hay varios métodos que tratan de palpar el hígado y buscar sus características. ¿Qué características? El tamaño, el borde, la lisura o la superficie y la lisura del hígado y la sensibilidad hepática. Eso es lo que se tiene que palpar, ¿ya? Muy bien, para eso se han inventado muchos métodos. El procedimiento de Matthew, fíjense cómo se escribe, chicos, porque para el examen final les voy a preguntar, cuidado que me estén escribiendo Matías, digamos, aunque Matthew debe ser Matías. Glenard, ¿cómo se escribe? Ya hemos hablado del cinturón de Glenard en el estómago. Perdón. Chaufart, vamos a ver el de Bruch, el de Smiet y muchos otros que van a encontrar en semiología hepática, pero vamos a hablar por la premura solamente uno, nada más que se tienen que aprender. Es el procedimiento de Matthew. Vamos a hablar del Glenard más, ¿ya? O vamos a hablar, mejor dicho, de otro procedimiento del Glenard, vamos a mencionar. El procedimiento de Matthew es el más sencillo y el más recomendable. Cuando quieren palpar el hígado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento de Matthew? Paciente en decúbito dorsal, cabeza sobre una almohada, como ustedes están viendo, médico al lado derecho del paciente, se coloca a la altura del hombro de la paciente. Fíjense, el médico está a la altura del hombro. Acá el médico está en otra posición, es decir, la altura de la paciente, del médico varía. Fíjense, este médico está a la altura del hipocondrio derecho, este médico está a la altura del hombro de la paciente. Acá del hipocondrio derecho del paciente, ¿no? Hasta la posición varía. Matthew, el procedimiento de Matthew. Paciente en decúbito dorsal, cabeza sobre una almohada, médico al lado derecho del paciente, mirando hacia la región del abdomen. Fíjense, acá el médico está mirando en esta dirección, en cambio acá el médico está mirando en esta dirección. Notan, ¿no es cierto? Bien, esto es más práctico. Esto yo hacía en el consultorio, en mi consultorio o a veces en el consultorio de los hospitales o a veces con pacientes, porque no es necesario ir a molestar para palpar y aprender estos, pero es necesariamente para que ustedes vean, porque viendo se aprende en dónde yo me paro como médico y cómo está la paciente recostada en la cama. Pero fíjense, el procedimiento de Matthew es un procedimiento bimanual.
Se colocan las dos manos juntas, aunque esto parece ser la técnica de Zospit. Bueno, es otro método. Se colocan las dos manos juntas, ¿sí? Procedimiento de Matthew, o la maniobra de Matthew, que se denomina también palpación ascendente. Ascendente. O también se denomina maniobra del enganche. Ojo, le estoy diciendo los tres términos. Palpación ascendente, maniobra del enganche o el procedimiento de Matthew. Entonces, hagan de cuenta, pues me voy a parar, chicos. Hagan de cuenta que yo estoy recostado, soy el paciente. Entonces, pongo las dos manos juntas, ¿sí? Y voy ascendiendo desde fosa ilíaca derecha, porque el hígado está aquí, ¿no? Aquí está el reborde costal. Desde fosa ilíaca derecha coloco las dos manos juntas, voy hundiendo en la profundidad los dedos, ¿no? Los pulpejos de los dedos, y voy ascendiendo tratando de encontrar el polo o el borde inferior en realidad del hígado. Sigo subiendo, ¿no? Hasta llegar al borde inferior del reborde costal o hasta llegar al reborde costal. ¿Y por qué se llama palpación ascendente? Porque estoy subiendo desde fosa ilíaca derecha, es decir, estoy ascendiendo, por eso se llama palpación ascendente. Una vez que hemos llegado acá, si hemos encontrado acá el borde del hígado, entonces ya palpamos todas las características que hemos dicho, el tamaño, la consistencia, el grosor, los bordes, etcétera, etcétera, las regularidades. Si no encontramos, seguimos ascendiendo. Si llegamos al borde de la costilla, o al reborde costal, tratamos de penetrar en la profundidad con, fíjense, estoy volcando mi mano, bueno, no se debe volcar cuando ustedes están con el paciente, simplemente ingresan, tratan de enganchar el hígado, fíjense, mi mano, tratan de enganchar el hígado por debajo del reborde costal, ¿sí? Es como si, bueno, y ahorita miren, lo que ustedes es tratan de enganchar el hígado por debajo del reborde costal. Entonces, se llama también maniobra del enganche por eso. Estoy tratando de enganchar, fíjense, por debajo del reborde costal. Clarito, ¿no es cierto? Palpación ascendente o maniobra del enganche o procedimiento de Matthew. ¿Hasta ahí claringo, chicos? ¿Facilito? Sí, Me han doctor. entendido, ¿no ven? Ya. Quiero preguntarles algo. Tenemos menos de un minuto. Ya se va a cortar. Si tienen clases, ahora para cortar ahí o directamente hacemos hígado, terminamos hígado y vesícula más y mañana pasamos clase normal a las 11. Depende de usted. Hola, hola. No tenemos clases, doctor, y creo que podemos continuar. Ya, mejor continuaremos entonces. Ya se va a cortar. Tenemos ese procedimiento de Matthew. Vamos a ver en alguna imagen que vamos a ver acá. Fíjense, esta es la misma imagen para el procedimiento de Matthew. ¿Ya?